Muy buen día a todos los hermanos que ya nos encontramos conectados a esta reunión de oración. Hoy jueves 4 de junio nos corresponde el versículo 4 del capítulo 33, pero vamos a leer desde el principio y luego destacamos el versículo 4. Siempre la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos. Apropiadas es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañan con arte con voz de júbilo. Y el versículo 4 dice: Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Hermoso. Bien, ya habíamos alcanzado a meditar en los versículos previos cómo describimos este Salmo 33, que es totalmente de alabanza y adoración, a diferencia de otros salmos donde vemos, y David describe también distintas circunstancias emocionales. Bueno, en este caso ni siquiera sabemos si es David quien lo escribió, no conocemos al autor humano, pero sí conocemos al autor espiritual, que sabemos que el Espíritu Santo siempre es el que inspiró a todos los autores bíblicos. Pero en este capítulo o en este salmo donde hay tanta adoración, en los primeros versículos alcanzamos a ver cómo había una instrucción o eh, más bien un llamado a alabar a Dios, a adorar a Dios y a cantar y usar instrumentos, lo que veíamos en los versículos 1 al 3. Usar todo arte, usar nuevas canciones, dar lo mejor. Y ahora en el versículo 4 nos empieza a dar ahora un argumento de estas alabanzas. Si se fija, hay un inicio que dice porque, por lo tanto, por lo anterior, o por la razón que viene, en realidad, alaben al Señor porque, y la primera razón es, la palabra del Señor es recta. Y la palabra de Dios, para quien sea que haya escrito el Salmo en esos tiempos, correspondía a la ley de Dios escrita, y recién estaban algunos de los profetas, así que no es como nosotros que tenemos la palabra, la Biblia completa. Pero es muy interesante porque si bien podría ser la palabra de Dios verbal, que también nosotros la asociamos a la creación, también pudo ser relacionado con la palabra escrita que ellos tenían, que era la ley. Y la ley, como dice el autor, o la palabra del Señor es recta, es justa, es perfecta, no hay nada imperfecto en ella. Y además, esta palabra en este caso para nosotros, que es la Biblia, nos guía en esta misma rectitud. Entonces tenemos esa gran ventaja. Y como que la aplicación de esta rectitud es tanto para los que estaban en ese tiempo, 1000 años antes de Cristo, en la época más o menos del rey David, y lo que ahora rige ya más de 2000 años posterior. La palabra de Dios sigue siendo recta. Y la segunda razón que nos da este versículo dice que toda su obra es hecha con fidelidad. En otras versiones también dice toda su obra es hecha con verdad. Y tiene que ver con que en todo lo que Dios hace no hay engaño ni manipulación hacia sus criaturas. Por lo tanto, y adicionalmente, estas dos eh, palabras, que es justamente palabra del Señor y obra del Señor, son muy continuas unas con otras, van de la mano. Y según algunos comentaristas expresaría toda la dimensión del deseo de Dios. Eh, Expresan el deseo, pero además lo ejecutan a través de su obra. Y todo está en concordancia con el deseo del Señor. O sea, no hay diferencia entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. Todo es consistente, de acuerdo a su carácter. Y su carácter es fiel, así que ¿qué mayor razón para poder alabar a Dios, la que conocemos hoy día en este versículo 4? No podemos desconocer, Dios es bueno, Dios es justo, no hay nada malo en Él, su palabra es recta y sus obras son fieles para con sus hijos.
Estas son las dos razones que vemos hoy día para alabar al Señor y para cantarle con gozo y con alegría. Amén. Les invito a orar. Padre Celestial, tu palabra es tan hermosa y nos anima a adorarte por quien tú eres, Señor. Y tú has sido bueno, Señor, y tú eres bueno desde el tiempo más antiguo, incluso desde aquel tiempo que todavía no llevamos cuenta, Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos conocerte y podemos reconocer, Señor, lo grande que tú eres. Y además, Señor, de esta grandeza, tú te has dignado de incluirnos en tus propósitos, Señor. De incluir a tus hijos, de darnos a conocer tu palabra, que es recta, que es correcta, que es perfecta y que nos guía en toda verdad. Gracias, Señor, por todo, porque ese eres tú, un Dios perfecto que no tiene nada imperfecto, a pesar de que muchos te nieguen, Señor, y nosotros podemos gozar de eso en nuestras vidas a través de tus obras. Muchas gracias por todo, Señor, y te adoramos y bendecimos en esta mañana, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.